Mi nombre es José Alonso Molina Martínez y el día de hoy vamos a dar comienzo con el problema número 1 del capítulo 4.2 de la tarea de análisis de nodos y mallas. Muy bien, vamos a comenzar con el problema número 1, capítulo 4.2 de la tarea de nodos y mallas. El problema se nos pide la corriente I que pasa por esta parte del circuito. Y bueno, ya vemos que se nos está dando varios datos. El problema ya nos está dando varios datos del circuito, que son los voltajes correspondientes al nodo B1 y el nodo B2, donde B1 va a ser igual a menos 4 volts y B2 va a ser igual a 2 volts. También hay que saber que el nodo que tiene el voltaje que tiene este nodo, que es de referencia, pues va a ser igual a 0 volts, ya que es de referencia. Dicho esto, podemos empezar a resolver nuestro problema, nuestro circuito. Ok, entonces empezaríamos a obtener las corrientes del circuito basándonos en el sentido convencional de mayor a menor potencial, donde la corriente va a ser positiva. Tendríamos que de mayor a menor potencial en esta parte del circuito, donde B2 es igual a 2 volts y el nodo de referencia es igual a 0 volts. Entonces tendríamos que de mayor a menor potencial, donde B2 es mayor a 0 volts, tendríamos que la corriente fluye de esta manera. Con esto dicho, pues B1, sabemos que B1 es menos 4 volts. El nodo de referencia es 0 volts. ¿Qué es mayor? Pues 0 volts. Entonces fluirían de esta manera. Tenemos estos dos sentidos de la corriente del circuito. Nos faltaría el sentido de esta parte del circuito, ¿no? El sentido de esta resistencia del circuito. Queríamos lo mismo, ¿no? Mayor o menor potencial. Entonces B2 es igual a 2 volts, B1 es igual a menos 4 volts. ¿Cuál es mayor? B2. Entonces tendríamos que, para que la corriente sea positiva, fluiría de esta manera, de mayor a menor potencial. Muy bien, ya solamente nos queda obtener las corrientes que acabamos de escribir. Muy bien, ya solamente nos queda obtener estas tres corrientes. Y dicho esto, pues sería muy fácil. Tendríamos que obtener, pues, en esta parte. Muy bien, ya solamente nos queda obtener estas tres corrientes para saber qué valor tiene esta corriente y que se nos pide en el problema. Y para obtenerlas va a ser muy fácil, ¿no? Sabemos que este nodo que es de referencia es 0 volts. B2 es igual a 2 volts, como ya antes dicho. Entonces la diferencia potencial en esta resistencia, en esta parte del circuito, en estos dos nodos, es igual a 2 volts. Lo verificamos, ¿no? Hay que verificarlo. Muy bien, vamos a simplemente obtener las corrientes que acabamos de trazar en el circuito para obtener la corriente y que se nos pide del problema. Esto va a ser fácil, para obtener las corrientes va a ser fácil, ¿no? Ya que pues la corriente fluye de mayor a menor potencial y tenemos que este nodo es igual a 0 volts, entonces la diferencia de potencial entre estos dos nodos va a ser igual a 2 volts. Ya tenemos el voltaje de esta resistencia, que es 2 volts. Lo voy a hacer con otro color. 2 volts. Gracias a que ya tenemos la diferencia de potencial en esta resistencia, pues ya podemos obtener la corriente que pasa por aquí. La corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, donde voltaje va a ser igual a 2 volts positivos y la resistencia va a ser igual a 4 ohms. 2 sobre 4 es 0.5 amperes o un medio de amperes. Ok, ya tenemos la corriente que pasa por aquí. Vamos a obtener esta corriente de igual manera, de mayor a menor potencial.
diferencia de potencial que hay entre estos dos nodos. Entonces sería 4 volts. 4 volts positivos sobre la resistencia de 8 ohms. Esto va a ser igual a 0.5 amperes o un medio de ampere. Entonces por toda esta parte del circuito pasa un medio de ampere. Aquí entra un medio de ampere y hay que obtener esta corriente, la cual va a entrar igualmente. Entonces esta corriente entra y la suma de estas dos corrientes va a ser igual a lo que sea I. Vamos a obtener la corriente faltante, que pues va a ser lo mismo, diferencia de potencial. Hay que saber el voltaje que pasa por esta resistencia para obtener la corriente. Y esto sería lo que está saliendo de V2, entonces sería V2 menos V1 sobre la resistencia que hay entre estos dos. Esto va a ser igual a 2 volts menos 4 volts sobre la resistencia que hay entre los dos, es 6 ohms. Y esto va a ser igual a menos por menos es igual a más. 4 más 2 es 6. 6 sobre 6 es 1 ampere. Entonces aquí está entrando medio ampere, 0.5 amperes. Y aquí está entrando 1 ampere. 1 ampere más medio ampere va a ser igual a 1.5 amperes, que es lo que va a valer nuestra I. 1.5 amperes.